La megaminería conlleva necesariamente el acaparamiento masivo de miles de hectáreas de tierras comunitarias, echando a la gente de sus territorios para realizar la actividad. La minería metálica es la crónica de una muerte anunciada para los territorios. Hoy voy a hablar de los impactos que tiene la minería metálica en los territorios, y especialmente la megaminería. Quiero aclarar que a pesar de que haya diferencias en cuanto a escala y métodos de extracción principalmente, los impactos que conlleva la megaminería en los territorios son similares a los de la minería metálica a menor escala, con la diferencia de que la megaminería los eleva a su máximo exponente. Para ello, me voy a apoyar del ejemplo del proyecto El Mirador, en Ecuador. Este es uno de los 30 proyectos megamineros en cartera en el país, aunque actualmente son solamente 2 los que están en fase operativa. En este vídeo voy a explicar en 8 puntos los principales impactos sociales y ambientales que genera la minería metálica en los territorios. 1. La minería metálica desaloja a la gente de sus comunidades. La megaminería conlleva necesariamente el acaparamiento masivo de miles de hectáreas de tierras comunitarias, echando a la gente de sus territorios para realizar la actividad. Por ejemplo, en el barrio San Marcos del municipio Tundaime, donde se ubica el proyecto El Mirador, como en muchos otros lugares del Ecuador, mucha gente no tenía títulos de propiedad. Por esta razón, la empresa minera a cargo del proyecto compró títulos de propiedad en lugares donde las personas habían vivido durante años y luego inició procesos judiciales que derivaron en desalojos forzosos y violentos de familias de sus hogares. El 16 de diciembre de 2015 concluyó un proceso de desalojos que duró más de un año y acabó con la desaparición del barrio San Marcos. Las fotos nos muestran los desalojos ocurridos en 2015 y las protestas de las familias desalojadas. La minería metálica transforma profundamente los territorios. Además de echar a la gente de sus casas, las comunidades que deben de convivir con la minería metálica ven su territorio transformado. Como indica el líder de la comunidad Shuar afectada y presidente de la CASCOMI, Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, es un completo caos, es un desorden total en el territorio. Es como un parqueadero de volquetas, polvo, lodo, ruido, sonido de las explosiones que hacen todos los días a las 6 de la tarde, los prostíbulos están a la orden del día, gente que bebe, sobre todo gente desconocida en el territorio, vulneración y acoso de las mujeres, etc. Tres. La minería metálica destruye lo inmaterial también. La desposesión de las comunidades de sus tierras no debe de entenderse como una simple desposesión material, sino a través de la complejidad que acompaña a cada territorio con la identidad y carácter sagrado que cada cultura le atribuye, y especialmente para las culturas indígenas. Las comunidades afectadas por el proyecto El Mirador ya han sido despojadas de sus tierras, a las que atribuyen un valor sagrado, identidad, historia y formas de vida que hoy han desaparecido. Así lo explica la misma persona que acabo de mencionar. ¿Qué se pierde cuando muere un río? Se pierde la identidad y el conocimiento, pero hay algo súper irreparable que se llama lo sagrado y la espiritualidad de las culturas. Ustedes, los hispanos, van a la iglesia, pero también hay algo que respetar en la sabiduría y el conocimiento propio de las culturas originales. Armada al pueblo por defender nuestra naturaleza. Dime dónde son. Y aquí en la parroquia Palo Quemado, por la invasión de los militares, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, apoyando a la minería. 4. La minería metálica aumenta las violencias. Por si no fuera suficiente, uno de los problemas más críticos que acompaña a la minería metálica, donde quiera que se desarrolle, es el aumento de la violencia en los territorios. Así nos agreden nuestros queridos policías, atentando contra la muerte a nosotros, quien defendemos la tierra que es donde produce para comer nosotros. ¿Le han disparado o qué? ¿Han disparado? Sí. Está con un hueco, ¿no es cierto? Sí. Es disparo. Es disparo, es disparo. Es disparo, es con bala. Con bala es.
Los conflictos mineros son inseparables de la violencia y en muchos casos hay incluso asesinatos. Casos de asesinatos en América Latina, como el de Berta Cáceres en 2016, envían un mensaje al mundo de que en América Latina es particularmente peligroso defender tu territorio. La muerte de José Tendetza, aparentemente asesinado, aparentemente por decir algo, se ha convertido en un caso sonado en Ecuador. Era un jefe shuar y un firme opositor del proyecto minero El Mirador. Compañeros, así, unidos, tenemos que seguir adelante, compañeros. Si no hay la unidad, no tenemos valor, compañeros. Hoy ya son la hora, compañeros, ya son la hora de decir basta esta corrupción que nos tiene amenaza en nuestro territorio de la Amazonía ecuatoriana. Podemos alzar la voz y decir: en ese territorio de mi compañera, de mi amiga, de mi otra hermana, no se va a permitir que entre ni la petrolera, ni la maderera, ni la minera. De esa manera podemos conjuntamente, entre las mujeres unidas, decir no a todas las empresas que quieren destruir nuestra selva. 5. La minería metálica produce una repatriarcalización de los territorios, es decir, más patriarcado. Puede ser violencia de género, violencia de las empresas extractivas que llegan hacia nuestros territorios. La minería metálica es posiblemente la forma de extractivismo que más acentúa las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres. Todos los días estamos luchando contra todas esas formas de opresión patriarcal, comunitaria, indígena. Y estamos ahí haciendo una tremenda lucha, pero también hacemos una lucha contra los hombres blancos, ladinos, heterosexuales o mestizos que son funcionarios y que han concesionado licencias mineras o de extractivismo en territorios indígenas. Pero también estamos haciendo una lucha muy fuerte contra cómo opera, ¿verdad?, el sistema capitalista y neoliberal en la imposición, ¿verdad?, de grandes industrias extractivas. Esto es consecuencia de una repatriarcalización de los territorios debido al extractivismo, en este caso la minería metálica. Esto acentúa las relaciones de poder que dominan a las mujeres en el patriarcado. En general, las mujeres son excluidas de los espacios mineros, donde la presencia masculina es mayoritaria, y las que se ganan la vida con la minería lo hacen en condiciones desiguales a los hombres. Por eso pedimos al gobierno que la Amazonía sea declarada libre de minería de petróleo y de toda contaminación. Esta masculinización de los territorios sitúa a las mujeres en el espacio doméstico o como objetos sexuales. Así, la minería metálica trae consigo prostitución a los territorios. Este hecho es innegable, especialmente cuando lo reconoce el mismo Estado ecuatoriano en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030, no siendo en ningún caso el Estado ecuatoriano sospechoso de ser crítico con la minería metálica, sino más bien de todo lo contrario. Existe un bajo nivel de inclusión laboral con visión de género en las actividades mineras y un flujo migratorio primordialmente masculino hacia los sectores mineros, lo que genera la oferta de servicios como bares y prostíbulos, que se asocia al aumento de la violencia intrafamiliar. La violencia sexual contra las niñas y las mujeres atenta contra su vida, pero también empezamos a jalar una consigna en ese momento de defensa territorial que decía: la minería es una forma de violencia y que atenta contra la madre tierra. Todo este territorio es respetado, es sagrado. Aquí no nos mueve nadie. Basta con ver las imágenes para entender lo destructiva que es la minería metálica para la naturaleza. La deforestación que causa la actividad puede destruir hábitats y ecosistemas enteros, que son aún más importantes en áreas tan endémicas y ricas en biodiversidad como el Chocó andino o la Amazonía. El megaproyecto minero El Mirador es una mina a cielo abierto en plena Amazonía. El yacimiento tiene unas dimensiones aproximadas de 1000 metros de profundidad y 1,5 kilómetros de diámetro. 6. La minería metálica contamina el agua. Siempre Yakura Cuiranamanchi Yaku, Sacha, Gunaras Cuiranamanchi Manakpiga, y Mawara Washama con el tiempo, Yaku Chakripi, y Mawara Causananga, Chaimanda Yakura, defendina Manchi, y Matuno Minerugona, y Matuno Petróleo, Shamukis, defendina Manchi, Nishakamachkani, Nukushira, Chaita, Ashka Yuyer Kushkani, Paiwa, Chayuyeta, Pishkaman. Esta actividad conlleva inevitablemente la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con sustancias tóxicas. Esta contaminación no solo se produce alrededor de la mina, sino que los impactos pueden
pueden alcanzar cientos de kilómetros de la misma fuente de agua, envenenando a su paso los ecosistemas acuáticos y siendo así devastadores para la flora y la fauna. Un estudio reciente revela que el río Napo enfrenta un gran riesgo de perder su habilidad de sostener la vida y podría ser declarado un río muerto. La muerte del río Napo tendría consecuencias de alcance regional para toda la Amazonía. Esto puede producirse por lo que se conoce como drenaje ácido de roca. Zorrilla, Sacher y Acosta, tres autores de mucho renombre, lo explican de forma muy clara en un artículo de divulgación. Las aguas de lluvia entran en contacto con sustancias tóxicas, contenidas naturalmente en las rocas minadas, es decir, que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie. Mientras estas sustancias tóxicas se encuentran en el subsuelo, no presentan riesgo, pero al sacarlas de las entrañas de la tierra y exponerlas al agua y al aire, pueden convertirse en elementos mortales. Este tipo de contaminación es particularmente devastadora para el agua y puede destruir los ecosistemas acuáticos durante cientos, incluso miles de años. Un caso notable es el de la mina romana de Río Tinto en España, que sigue contaminando desde hace más de 2000 años. Estas imágenes ponen los pelos de punta, pero también se contaminan las aguas por otro motivo. Sigo con el mismo artículo. Las grandes cantidades de líquido vital, el agua, utilizado en los procesos de extracción del metal, también resultan contaminadas y se almacenan en lagunas denominadas piscinas de relave. Estas aguas son muy tóxicas, pues contienen cianuro y otros químicos, como metales pesados que se encuentran en forma natural en el subsuelo. Estos elementos tóxicos se van acumulando en el fondo de las piscinas de relave. Sin embargo, no se puede almacenar las aguas usadas en su totalidad y las empresas tienen que descargarlas periódicamente al medio ambiente. Con el proyecto El Mirador, el río Tundaime quedará enteramente cubierto por una piscina de relave, visto como un megavertedero minero con 447 millones de metros cúbicos de lodos contaminantes que contaminarán las aguas y los ecosistemas de las comunidades. Para entender esta magnitud, el consumo anual de agua de la Comunidad de Madrid es de alrededor 300 millones de metros cúbicos, es decir, unas 2/3 partes de esta piscina de relaves. Lamentablemente, una falla de la piscina de relaves es bastante probable, puesto que es la corporación transnacional china que lleva a cabo la actividad minera la responsable de cumplir con las medidas de seguridad y mantenimiento. Algo así sería un desastre minero con consecuencias catastróficas. El caso de Samarco, en Brasil, es un ejemplo de desastre de este calibre, que demuestra lo ocurrido. Este ha sido calificado como la mayor tragedia resultado de la minería en Brasil. Tras la rotura de una piscina de relaves, millones de toneladas de lodo cargado de mineral de hierro y productos químicos devastaron cientos de viviendas y cobraron la vida de más de 20 personas. Por darle una vuelta más de tuerca, en palabras de Michelle Baez, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y que ha estudiado muy de cerca el proyecto El Mirador, ya no es solo la contaminación de los ríos a través de los desechos, ya no es solo la muerte del río Tundaime porque lo transformaron en una relavera, pero es además la apropiación de las fuentes de agua de las vertientes de la montaña. En la Amazonía, en donde hay tantas fuentes de agua, es irónico y doloroso decir que las comunidades no tienen agua. 7. La minería metálica genera residuos de forma masiva. Me disculpo de antemano, pero para hacernos una idea de la monstruosidad de este proyecto, voy a tener que utilizar muchas cifras. El proyecto El Mirador procesa 60.000 toneladas de materiales al día. Al existir una concentración de cobre inferior al 2%, el 98% restante queda en forma de residuos, que son residuos sólidos. Esto supone una producción anual de desechos sólidos de alrededor 22 millones de toneladas, equivalente a la producción anual de residuos sólidos urbanos en España, lo que significa que al final de la vida útil de la mina se habrán generado y almacenado en balsas de almacenamiento 438 millones de toneladas de residuos sólidos, lo que supone casi el doble de los residuos sólidos que genera Estados Unidos al año, y 447 millones de metros cúbicos de lodos contaminados, cargados de metales pesados y generadores de acidificación de las redes hidrográficas, equivalente al consumo anual total de agua de países como Portugal, Finlandia o Bolivia. Una vez extraído el mineral del yacimiento, estos residuos permanecerían allí durante al menos varios siglos. Estamos hablando de estimaciones de cientos de millones de toneladas de residuos y cientos de millones de metros cúbicos de agua consumidos por los procesos mineros, por tanto, contaminados, solo por el proyecto minero El Mirador, uno de los 30 que tiene el Ecuador en cartera. Somos más de 10.000 habitantes que vivimos de la panela, de
todo lo orgánico, lo lindo, lo productivo que es nuestra parroquia. Que por favor nos retiren las concesiones, que aquí no puede ser minería. 8. Y último, la minería metálica genera poco empleo y perjudica el ejercicio de otras actividades productivas. La minería metálica se suele justificar desde los territorios con la creación de empleo, pero realmente la minería moderna genera pocos puestos de trabajo. Cuando más gente local contrata es en las etapas iniciales, porque una vez que el negocio comienza, contratarán mano de obra especializada, como operadores de maquinaria, ingenieros civiles y geólogos, generalmente extranjeros. Además, las empresas mineras estratégicamente prefieren contratar personas de otras comunidades para evitar huelgas y protestas, porque son menos exigentes en términos de condiciones laborales. A esto hay que sumar que llega un momento en que los yacimientos mineros se agotan, y cuando esto sucede, se pierden los empleos creados. En esta etapa, si la minería logra establecerse plenamente en un territorio, ya no habrá comunidades que lo habiten y se convertirá en un pueblo fantasma. En el caso de que todavía existan comunidades y estas dependan de los empleos mineros, ya no podrán vivir de mucha cosa. Ya la gente aquí, yo por eso digo al gobierno que en dónde está el buen vivir, en dónde está el trato justo, que a mí sí me indigna bastante. ¿Qué? Con mi familia y mis hijos no tenemos a dónde ir. La minería metálica puede dejar a los territorios sin alternativas. Las actividades productivas como la agricultura y el turismo no pueden desarrollarse en un territorio totalmente transformado por la minería. La minería metálica forma parte de un modo de producción que es el extractivismo, que se basa en la extracción y agotamiento de los recursos naturales para la exportación. En esta definición se entiende que en el largo plazo, si se agotan los recursos del territorio, las comunidades no podrán recurrir a trabajos mineros, pero tampoco habrá alternativas. La presidenta de Copropac, una cooperativa de panela del Chocó andino, pone sobre la mesa este problema: pan para ahora, pero hambre para mañana. Las mineras aguantarán 10 o 20 años y se acabarán. En cambio, en los cultivos de los cañaverales del Chocó andino llevamos más de 100 años. Nosotros somos una parroquia exportadora de panela y lo que queremos es eso, vivir sanamente, que mis hijas tengan la gloria y la dicha de crecer como yo he crecido. Como acabo de explicar, la mano de obra local que contrata la industria minera es generalmente poco cualificada y en su intento de reducir costos para aumentar las ganancias, los trabajadores son víctimas de condiciones laborales precarias. Esto es particularmente grave dado el carácter peligroso del trabajo de los mineros. Se trata de empleos con condiciones laborales deplorables para sus trabajadores, que en muchos casos acaban desencadenando enfermedades. Una lideresa comunitaria del Chocó andino explica los problemas de salud que genera esta profesión y las condiciones en las que se ejerce. Ella trabajó en un proyecto sobre la salud de los trabajadores de una concesión minera en Imbabura, provincia del norte de Ecuador. Supo que en 2 ocasiones se habían producido derrumbes en el interior de la mina durante las explosiones y que varias personas quedaron atrapadas en la cavidad y sufrieron lesiones. Los trabajadores no tenían seguro médico y varios de ellos murieron años después por enfermedades provocadas por el trabajo en la mina. En palabras de ella, cuando algunos de ellos fueron al hospital después de este incidente, se dieron cuenta de que no estaban asegurados. Algunos de estos chicos terminaron muriendo de cáncer de pulmón. Lamentablemente no son hechos aislados, sino que este tipo de testimonio se escuchan de forma recurrente. Es incompatible que tú te vayas a ver una ampita o un colibrí o un gallo de la peña y el vecino más al lado está volando dinamita, moviendo grandes camiones, grandes tractores, ¿no es cierto? Con este vídeo muestro los impactos sociales y ambientales de la minería metálica sobre los territorios, y estos, aunque varíen en cada caso, son innegables, por mucha purpurina que le pongamos al relato. La minería metálica, que se autoproclama como legal y responsable, ha llevado a su máximo exponente estos impactos. El debate sobre la minería metálica se plantea como complejo y confuso, y se ponen sobre la mesa muchos elementos, como la rentabilidad económica para el país, el pago de impuestos o el cumplimiento de la legalidad por parte de las empresas mineras, y un largo etcétera. Pero es sencillo de entender que en ningún caso queremos que nada de esto suceda para ningún territorio en el mundo. Por ello, se debería de poner en el centro del debate los impactos que la minería metálica tiene en los territorios y que hemos visto en este vídeo. Y a la hora de posicionarnos a favor o en contra de la minería metálica, tendremos que decir si hay algo que se pueda poner por delante de esto. A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una red de pocholos, ¿sabéis? ¿No? Chiquipum, 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 chiquipum. Cada vez que paramos perdemos $500,000, así que no vamos a parar.
Por cierto, a pesar de que en este vídeo hable del caso concreto del proyecto El Mirador y de la minería metálica en el Ecuador, no quiero que nadie se sienta ajeno a esta problemática. Quiero recordar que el actual boom de minería metálica se debe en gran parte a la producción de tecnologías y energías renovables y a la electrificación de nuestras economías, sobre todo en el norte global. En concreto, en el Mirador se extrae cobre, del que estamos envueltos, así que nada de mirar hacia otro lado porque esto nos afecta a todos. Actualmente se añade mucho ruido al debate y esto nos lleva a no entender muy bien qué sucede y por tanto a no posicionarnos, contribuyendo así a que actividades como la minería metálica no tengan toda la resistencia que deberían.